Hola, hola peloteras, hola peloteros, saludo con fuerza porque tenemos fin de semana grande. Para mí, el fin de semana en el que comienzan las eliminatorias de ascenso a Primera Federación es un fin de semana grande, enorme, del fútbol del bueno, del que nos gusta, del que narramos aquí cuando tenemos oportunidad y medios de retransmisión. Comienzan estas eliminatorias de playoff de ascenso. Oye, y qué gusto da que el Zamora no esté implicado en ellas. Las de segunda a primera federación no nos interesan. Ya las superamos con éxito. Tenemos implicado al entrenador que nos subió a nosotros, que parece ser que tiene el mito de Sísifo consigo. Ya puede subir a equipo tras equipo, que sigue teniendo que ascenderlos desde cuarta hasta tercera categoría y no consiguen, por culpa de la industria, asentarse en tercera categoría. En la antigua segunda vez sí lo logró, a ver en esta primera federación. Por lo pronto, vamos a hablar de todos los equipos que están presentes en esta primera ronda y vamos a dar pinceladas. Obviamente no se puede abarcar todo, pero sí que se puede tratar a los diferentes conjuntos, aunque sea con pinceladas desde el cariño y desde la información que hemos podido recabar. Antes de nada, una nota alegre y una muy triste. Nota alegre, felicitar a los equipos que ya tienen el pasaporte para la primera federación del año que viene, o de la temporada que viene, por ser precisos. Hablamos obviamente del Pontevedra Club de Fútbol en el grupo 1, hablamos del Arenas de Quecho en el grupo 2, hablamos del la Comunidad Europea Europa, otro fundador de la liga en el grupo 3, también del Guadalajara en el grupo 4, una vez más ascendió Cañizo y hablamos, perdón, eso es en el grupo 5 y hablamos del también grupo número 4, en el cual el primer clasificado no fue otro que el Torremolinos de Nico del Monte. Así que ya tenemos a dos que ascendieron con el Zamora el año pasado, ascendidos este año también por otro camino, y es que el que vale, vale, y el que no, a retransmitir al pelotero del Antifaz. El asunto aquí es que esa era la nota alegre, la nota triste es que falleció el utillero o el utilero, como se prefiera, del Arenas de Guecho, que llevaba más de 30 años en el club. En la celebración no falleció, pero tuvo una caída gravísima que lo llevó a ser hospitalizado y acabó muriendo este utillero querido por todo el mundo allí en el Arenas de Guecho, por toda la familia arenera. Ha sido una noticia de impacto en el fútbol modesto y desde aquí mis condolencias y el lamento de tal tragedia personal, porque la verdad es que es impactante enterarte de algo así y en qué lugar te puede esperar la muerte cuando tú estás celebrando un ascenso y de pronto sufres un accidente fatal. Descanse en paz desde luego todos los abrazos a la familia de las Arenas de Guecho, que es un club histórico como el Europa de los fundadores de la liga y que regresan esta temporada, cada uno en un grupo, pero ambos con el ascenso directo bajo el brazo a la tercera categoría de nuestro fútbol, que llevaban años sin estar en ella. Y me parece que son dos equipos que tienen una resonancia especial, el Arenas de Guecho y el Europa. A ver si en algún momentito podemos hablar de ellos con algún protagonista. Por lo pronto, vamos a lo que vamos. Al fútbol del bueno que se sigue jugando. Son 10 eliminatorias que darán a 10 finalistas y después en esas 10 equipos que quedan, pues se emparejan para que solo queden 5. O sea, son semifinales y final. Las semifinales son con 20 equipos, las que estamos ahora prologando, y después vendrá la final en la que quedan 10 equipos, pasan 5 y estos 5 ya suben para acompañar a los 5 que os he nombrado, que son Pontevedra, Arenas, Europa, el Torremolinos y el Guadalajara. Del Torremolinos hablaremos la semana que viene. El asunto aquí es que hay que ir eliminatoria a eliminatoria y os voy a decir los máximos goleadores, os voy a decir cómo lo veo yo
y me voy a basar en parte en lo que he puesto en los pronósticos de El Morning de Axel y Rulo, que es un podcast de referencia que siempre se vuelca con este tipo de iniciativas, con este tipo de eventos del fútbol modesto. Comenzamos sin más dilación, hechas las presentaciones pertinentes, con el Torrent contra la Unión Atlético. Lo voy a ordenar según están ubicados en los pronósticos del Morning de Axel y Rulo. Esta es la eliminatoria 1. El Torrent de Xavi Jiménez contra la Unión Atlético de José Miguel Campos. Xavi Jiménez, hay que decir que era el segundo entrenador del Torrent hasta mitad de temporada, pero destituyeron al que era primero, al que llevaba acompañando varios años, y él, que es de esta localidad, se hizo con las riendas del Torrent, al que, basado en la fortaleza de San Gregorio, ha conseguido meter en playoff como quinto clasificado. Tenía buenas aspiraciones de poder pelear por esa zona noble, y con el cambio de míster resultó efectivo para que el Torrent, el pueblo de Anabel Medina, que es lo primero que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en Torrent, pues se haya metido en playoff. Y claro, esto, como digo en el título, hay que ponerle el nombre de una película que yo me invente, o basado en una que ya exista, porque ahora veréis por qué este título es el que es. Pues este Torrente contra la Unión se va a llamar el brazo boludo de la ley. Sí, sí, es el brazo boludo de la ley. Por cierto, los murcianos que se quedaron sin ascenso en la última jornada desperdiciaron 5 puntos de renta cuando quedaban 6 contra Torremolinos. Perdieron el ascenso directo. Es el equipo menos goleado de todos. Solo 19 goles en contra, 38 a favor, que tampoco son demasiados. Así que rentabiliza al máximo el equipo de un José Miguel Campos que lleva toda la temporada el entrenador de Mazarrón dirigiendo. ¿Y por qué es el brazo boludo de la ley este Torrent contra la Unión? Bueno, pues es el brazo boludo de la ley por eso, porque es boludo para la Unión en el sentido de que se quedó sin ascenso cuando quedaban 2 partidos y le sacaba 5 puntos al segundo clasificado. Esto es una boludez, no me lo negaréis. Y después el caso del Torrent tiene al máximo goleador de la eliminatoria, que es Matías Chavarría, que es argentino. Los máximos goleadores de esta eliminatoria son Matías Chavarría con 10 goles del Torrent, Karim El Kuni, que es de la Unión y tiene 7, los mismos que Francis Ferrón. Santos Colado, también de la Unión, tiene 6. Mi pronóstico es que va a pasar la Unión, pese a la decepción de la última jornada. El grupo andaluz es muy fuerte, el grupo andaluz y murciano, ya me entendéis, y encima quedaron segundos, mientras que el Torrent quedó quinto, ganando en la última jornada al San Andreu, y por eso se metió, porque pinchó también el Valencia B contra el Sabadell. Se ha metido un poco de refilón, pero todo vale, y a veces estos equipos son los que acaban ascendiendo. Sigo ya intentando agarrar la mecánica correcta de desarrollo de las eliminatorias con el Real Ávila de Víctor Valdés contra el Club Polideportivo Cacereño de Julio Cobos. Esta película, voy a decirlo siempre lo primero, para que no vuelva a suceder como lo anterior, que ha quedado más deslavazado. Esta película se llama El Príncipe y el Guardián. ¿Por qué? ¿Por qué se llama El Príncipe y el Guardián? Bueno, pues se llama así, muy fácil, porque el cacereño juega los partidos como local en un campo que se llama el Príncipe Felipe, que hay que actualizar, ahora ya será el Rey Felipe, digo yo, y el Real Ávila tiene como entrenador a un guardián, a un guardameta, a un cancerbero, a un campeón del mundo, a Víctor Valdés, que a tan solo 2 jornadas para el final del campeonato se hacía con los dominios de la nave del Adolfo Suárez. Es la destitución más tardía de un entrenador, la del técnico saliente que estaba antes del entrenador catalán. Había realizado un grandísimo trabajo el entrenador pucelano antecesor de Víctor Valdés, porque había ascendido al Real Ávila y lo había metido en la zona alta. Sin embargo, una serie de derrotas, los aires de grandeza de la propiedad y la fama de Víctor Valdés, que se puso a tiro, permitieron
que hubiera cambio en el banquillo y Víctor Valdés afronta, después de una victoria contra en casa en la de 33ª jornada contra el Compostela y de una derrota contra el Pontevedra, afronta el playoff de ascenso. También, como en el caso anterior, es un quinto clasificado contra un segundo clasificado. ¿Qué decir del cacereño que se enfrentó en Copa del Rey hace unos años al Madrid? Le costó muchísimo al Real de Madrid, que marcó Rodrigo el gol allí, y se enfrentó este año al Atlético de Madrid en Copa y también se adelantó y estuvo casi una hora ganándole el partido a los del Cholo Simeone. Hasta el último cuarto de hora no dio su brazo a torcer el Club Polideportivo Cacereño. Julio Cobos, que es un viejo zorro de estas categorías, y el equipo que es muy candidato a llegar a la siguiente ronda. Yo creo que estos vaivenes del Real Ávila, de haberse cargado al entrenador y de poner a Víctor Valdés a última hora, no le van a dar nada bueno. Puede que compita bien, no lo dudo, pero yo creo que acabará cayendo. Y es una eliminatoria en la que las principales figuras son, en cuanto al gol se refiere, Mario Rivas del Real Ávila con 12 tantos y casi todos los demás son del cacereño, por no decir todos. Cristian Martínez, 9. Jaime Sancho, ex del Zamora, 8. Ha acabado muy bien la liga. Salinas, 7. ¡Ay, Salinas! Y Merencio y Palacín, 6. Además, lo de Palacín tiene especial mérito porque llegó libre al cacereño a inicios de 2025. Es decir, no jugó la Copa, que estaba en el Linares anteriormente, y llegó Palacín a meter golazones, palacines, en el mes de enero. O sea, el que más goles tiene de la eliminatoria es del Real Ávila, pero todos los demás, que tienen una cifra considerable, son del cacereño. Tercer cruce. Getafe B de Javi Baraja, el hermano de Rubén Baraja, contra Club Deportivo Numancia de Aitor Calle. Esta película se llama Numantinos sin Coliseo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque se juega en la ciudad deportiva del Getafe, en el Fernando Santos de la Parra, no confundir con el Fernando Santos que fue seleccionador de Portugal y los hizo campeones de Europa por primera y única vez hasta el momento. Pero es que lo grave llega aquí porque el Getafe B se niega a venderle entradas a los aficionados del Numancia. Primero amagaron con ofrecerles unas pocas, menos de las que querían los sorianos. Después les cerraron el grifo y, por tanto, el Getafe B, con su numerosísima afición, va, nótese la ironía, a recibir en el Fernando Santos de la Parra a un Club Deportivo Numancia que llega embalado. El Getafe B tiene siempre a un entrenador ilustre últimamente, porque en el anterior año y medio había contado con Gaby Fernández, el actual entrenador del Real Zaragoza, que en marzo se encomendó a esa misión aragonesa de salvar la categoría, que va a llegar a buen puerto, porque en segunda división todos los de esa zona son malísimos y no ganan partidos nunca, no porque Gaby lo esté haciendo bien. Gaby el año pasado sí que lo hizo bastante bien en el Getafe B, porque los llevó a playoff. Perdieron con el Marbella. Y para buscar un sucesor, Javi Baraja estaba libre, había entrenado antes al Real Valladolid Promesas, pues resulta que Javi Baraja es el entrenador del Getafe B. Para recibir a un Club Deportivo Numancia, de nuevo estamos hablando de una eliminatoria entre un quinto y un segunda división, y un segundo clasificado, mejor dicho, que acabó fenomenal la liga. El Numancia de Aitor Calle, 4 victorias seguidas. Es un conjunto que tuvo problemas en marzo para seguir el ritmo del Pontevedra. Estuvimos narrando un partido que tuvo mucho éxito aquí en el canal, Pontevedra 1, Numancia 0. Perdió pie con el liderato, hasta entonces lo había estado disputando con el equipo de Yago Iglesias. No hubo manera de alcanzar al Pontevedra, pero en la recta final de campeonato, después de haberse descolgado y de haber tenido esas dudas existenciales, se ha recuperado con 4 victorias seguidas. Esperemos que, pese a que no dejen entrar a la afición del Numancia, el Numancia cumpla mis pronósticos y pase la eliminatoria. Máximos goleadores de la misma. Pues mira, está muy repartido aquí, como en la lotería de Navidad, porque lo son Gonzalo Calzada del Getafe B, con 11 goles. Este chico es joven y es interesante. Johnny, que ha acabado la liga como un tiro para el Numancia, también con 11 dianas. Dieste, del propio equipo soriano, con 10.
Jacobo Alcalde, ex del Zamora, aunque pasó durante un breve lapso de tiempo. Jacobo Alcalde, que juega en el Getafe y que ha marcado 9. Alan Ribeiro tiene 8 tantos, es jugador del Numancia, que espero que pase adelante para fortuna de Castilla y León. También se quedó a las puertas el año pasado de subir. Pasó la primera eliminatoria, cayó en la última y definitiva contra el Yeclano en Murcia. Siguiente cruce, Teruel, Club Deportivo Teruel, de Unai Mendia contra el Atlético Baleares de Luis Blanco. Esta película se titula Teo va a Pachá, porque Teo Lenormand es el hermano de Robin Lenormand, Teo con H, y es un centrocampista goleador que recaló esta temporada en el Teruel, en las filas turolenses, que también existe. Y claro, Teo va a Pachá, lo mismo que se decía en las primeras películas, al empezar el cine, Teo va al cole, Teo va a clase, Teo va al cine, Teo va a leer, Teo, bueno, me estoy inventando la mayoría, pero Teo va a Pachá, se entiende el concepto, a la discoteca de Ibiza. Esta es de mis mejores obras en la tarde de hoy. Los entrenadores tienen su miga, los misters, porque como en todas las eliminatorias llama la atención algún dato de ellos. Unai Mendia era el segundo de Iraola en la temporada del Mirandés y en la del Rayo Vallecano cuando ascienden en la primera división y en la primera temporada del Rayo Vallecano en primera división. Así que antes de que llegara Íñigo Pérez, que por cierto también va a salir aquí, otro Íñigo Pérez, era Unai Mendia, el segundo de don Andón Iraola, que ahora está en el Bournemouth, con otro segundo, claro, se cambia de segundo muy a menudo, Andoni Iraola. Y el Teruel, que descendió el año pasado de Primera Federación, resulta que ha hecho de Pinilla un auténtico fortina en la segunda vuelta, porque lleva 8 victorias seguidas. En 2025 solo conoce la victoria. Pero cuidado, porque al otro lado del ring, el entrenador del Atlético Baleares, Luis Blanco, que llegó a dirigir al Español en las 2 últimas jornadas de Primera División 2021-22 tras la destitución de Vicente Moreno con 2 empates, es decir, no perdió, como entrenador de primera está invicto, pues como entrenador de Segunda Federación también está invicto. Un Atlético Baleares que en las 12 jornadas en las que ha estado al mando Luis Blanco ha empatado 4 partidos y ha ganado 8. 28 puntos sobre 36. Y ojo, no es la mejor racha final de un equipo en ese grupo. La mejor racha final de un equipo en el último tercio de los partidos fue para el Andratx, que estaba hundidísimo en zona de descenso y consiguió 28 puntos de los últimos 33. Dato que probablemente os importe menos que los de los playoffs, pero que yo suelto porque para eso me lo he consultado y me he tragado mucho fútbol catalán este año, por David Movilla, entre otras cosas, y por Pere Ribas, entre otras cosas. Teruel Atlético Baleares tiene pinta de que se van a hacer fuertes cada uno en su campo. Máximos goleadores. Ojo al ilustre. Florín Andone, hablando de ex primera división. 11 goles para el equipo baleárico. El ex del Depor y de Córdoba en la máxima categoría. En el Teruel el máximo realizador es Perú Ruiz con 10, inmediatamente seguido por Teo Lenormand con 8. Tuvo a principios de la segunda vuelta una racha magnífica Teo Lenormand. Intentamos hablar con él, pero ya vamos a Pinilla y estaba comunicando. Verídico, esto fue así. Si no lo fuera, no me lo inventaría. El asunto aquí es que ya es la última eliminatoria entre... No, la penúltima, entre un quinto y un segundo, y que yo creo que no va a haber sorpresas porque también los del grupo catalán tienen que hacer los deberes. El año pasado perdieron todos, si no me equivoco, en la primera eliminatoria incluso, y este año quieren llegar lejos. El Atlético Baleares, que también es un descendido que debería estar todos los años en Primera Federación, pues creo que parte como favorito, pese a que sea un choque de trenes, este Teruel Atlético Baleares que comenzará a jugarse en Pinilla. Siguiente eliminatoria que vamos a tratar es la que mide a Estepona, Club Deportivo Estepona de Carlos Cura contra la Sociedad Deportiva Logroñés de Carlos Pouso. Es un duelo de tocayos,
Sin embargo, la película, bueno, la película se titula, es una que podría haber protagonizado Paco Martínez Soria, me suena a mí a esos títulos, El cura y el jubilado. Sí, sí, El cura y el jubilado, porque Carlos Cura, no hace falta decir nada más, que decía Ben Schuster, y podéis ir con Dios, hijo mío, es lo que dice Carlos Pouso, porque Carlos Pouso ya después de esto dice que no vuelve a entrenar. Eso quiero verlo yo, porque el mono del fútbol te atrapa, a tanto si eres periodista como si eres entrenador. Pero eso es lo que ha dicho el bueno y grande de Carlos Pouso, que nos lo contó en este canal, que había que dejar paso a los jóvenes, e intentará hacerlo después de un ascenso con la Sociedad Deportiva Logroñés. No lo va a tener sencillo. El caso de Carlos Cura, puesto que Carlos Pouso es una leyenda, tenéis una entrevista con él en el canal, sabéis que llegó a semifinales de Copa del Rey con el Mirandés estando en segunda vez Mirandés en 2012, y todo el resto de la trayectoria lo podéis consultar en esa charla que tuvimos él y yo mano a mano, un veterano entrenador, una institución de nuestro fútbol y un hombre que se merece siempre lo mejor, siempre dispuesto a ayudar a quien se lo pide. Carlos Pouso, un crack. Y Carlos Cura, ¿quién es Carlos Cura? Pues es el entrenador que sucedió en el Estepona a Oriol Riera. Oriol Riera eliminó de la Copa del Rey al Málaga. Oriol Riera forzó los penaltis contra el Club Deportivo Leganés. Y a Oriol Riera le pagaron todo esto echándolo el día de Nochebuena. Desde entonces, Carlos Cura, que sí que es verdad que en Liga ha mejorado mucho con este entrenador ex del juvenil del Atlético de Madrid. Ha mejorado mucho en Liga, lo suficiente al menos como para colarse en la quinta posición y a ver si en el Muñoz Pérez pueden sacar o no ventaja contra el equipo del jubilado, el Cura, el equipo del Cura. Máximos goleadores de esta eliminatoria: Álvaro García con 17, este es del Logroñés, de la Sociedad Deportiva Logroñés. Jorge García de la Estepona con 11, Rubio de la SDL con 11, Pau Migueles, ex del Zamora y ahora en la SDL con 9, Dago con 6, perteneciente al Estepona, que por cierto Dago alguna vez ha sido expulsado también. Y en Copa del Rey es de los que más se me quedó a mí después de escuchar los partidos del Estepona contra el Málaga y el Leganés. En el caso del pronóstico, yo creo que va a pasar la Sociedad Deportiva Logroñés. Tengo alguna duda porque me da a mí la impresión, esto es opinión muy personal y está todo muy igualado, pero me da a mí la impresión de que el grupo segundo es de los menos fuertes, y tengo también la sensación de que el Estepona, tal y como compitió de bien, aunque fuera con otro entrenador, que era Uriol Riera, eh, puede hacerlo igual de fantásticamente bien en las eliminatorias por el ascenso. Pero bueno, no es quinto, la SDL es segunda, juega en casa. Sabéis que en caso de empate a final de la prórroga no hay penalti, sino que pasaría a la Sociedad Deportiva Logroñés. Vamos a confiar en Carlos Pouso, que para eso me trató de maravilla y para eso también me puso en contacto con Manix Mandiola. Hay que confiar en Carlos Pouso, pero es peligroso a la eliminatoria, en mi opinión. Siguiente que afrontamos es Rayo Majadahonda, entrenado por Jesús Arribas, un míster de 27 años, sí, sí, de 27 años, contra la Unión Esportiva Sant Andreu de Xavi Molist. Esta película se llama Majaderos al Poder, porque el Rayo Majadahonda le han dado las llaves del equipo a un entrenador que tiene 27 años, y a mí, por Majadahonda, lo que mejor se me viene es Majaderos, sin querer faltar al respeto, pero son unos locos maravillosos los del Rayo Majadahonda. Y después el tema del San Andreu, son majaderos también maravillosos, porque los del San Andreu van a tumba abierta a los partidos. 64 goles marcados y 40 encajados. Nadie, absolutamente nadie promedia más goles de los equipos que están en playoff que la Unión Esportiva San Andreu, que te sale a más de 3 goles por partido. Rara vez deja la portería cero. Últimos partidos
marcando y encajando siempre desde marzo. Desde que hablamos con Xavi Mulís, que fue en marzo, si no me equivoco, no ha habido ni un partido en el que hayan dejado o de marcar o de recibir. O sea que es una eliminatoria, la primera que abordo entre un cuarto y un tercero, porque hay 5 entre quintos y segundos que ya he repasado, 5 entre cuartos y terceros que estoy empezando a repasar. Es una eliminatoria que promete emociones fuertes. Porque es verdad, sí, el equipo de Jesús Arribas, con 27 años y formado toda la vida en el Rayo Majadahonda, no promedia demasiados goles. Va al 0-0, intenta empatar cuando no puede ganar, muchísimos empates, pero aún así, esta eliminatoria por parte del Sant Andreu seguro que nos proporciona grandes emociones. Máximos goleadores del propio Sant Andreu son la inmensa mayoría, por lo menos los primeros que os voy a decir. Marc Marcet con 10, Marc Jurado con 9, Emilio Lucas con 8. Luego ya viene Kevin Manzano también con 8, que es del Rayo Majadahonda, Sergi Serrano con 7 del Sant Andreu, Giovanni Simeone con 7, el hijo del Cholo, con el Rayo Majadahonda, y Marcos Méndez, cuidado con este chico, que tiene 6, que es un veterano, que marcó muchos goles con el Hércules, con el Tarazona, y que puede ser el factor X. Llegó en el mercado de invierno al Sant Andreu, ya nos advertía el entrenador de que han podido reforzarse mejor, tienen más dinero ahora, al haber hecho las cosas bien, y un Sant Andreu que cayó la temporada pasada en el playoff contra mi Zamora, contra nuestro Zamora Club de Fútbol, pero que nos lo hizo pasar muy mal. Creo que es favorito contra el Rayo Majadahonda. En realidad los terceros siempre son favoritos, pero en alguno pronosticaré sorpresa. En este no, en este yo creo que pasa el Sant Andreu. Sigo con el Utebo de Juan Carlos Beltrán contra el Talavera de Monterrubio, que es el instigador del canal, mi amigo de Talavera, y que lo entrena al Talavera este año Javi Vázquez, un entrenador asturiano, ex del Langreo, 37 años. Juan Carlos Beltrán, el del Utebo, es toda una institución en Santa Ana, que así es como se llama el campo, porque lleva 4 años allí, tiene un ascenso a sus espaldas y 3 playoffs. El del año pasado lo perdió contra el Numancia, pero lo compitió, empató a 2 en la ida. Y aquí, claro, es el nombre de la película que da origen al título del vídeo, Frodo, en busca del anillo. Y es que Frodo, el ex de la Arandina, es el máximo goleador no solo de su grupo, con 18 tantos, del grupo segundo, sino que es el máximo goleador de todos los grupos. Es el Pichichi máximo. Fijaos que hay jugadores a los que no nombro porque pertenecen a clubes que no juegan playoff, que ya ascendieron directos o que quedaron en media tabla. Bueno, pues en el caso de Frodo, supera a todos y cada uno de los competidores en segunda federación. Un crack, Alfredo Sualdea. Se llama así. Y Frodo, en busca del anillo, en busca del playoff, que por fin catapulte a Utebo a la siguiente fase de estas eliminatorias, si bien es cierto que no tienen nada que perder los aragoneses, porque son un equipo muy humilde, son un equipo que lo que pretende es asentarse en segunda federación, pero oye, a nadie le amarga un dulce, y dar un salto con Frodo, pues sería algo más que conquistar el anillo. Este Frodo os sonará a algunos, a mí me sonaba, porque el año anterior jugó la Copa del Rey con la Arandina. Se cargaron al Cádiz y llegaron a jugar contra el Madrid, que también les ganó por la mínima, a la Arandina de Frodo. Y Frodo compartía equipo con otras piezas como Átomo. No quiero saber ni por qué llaman Frodo a Frodo, ni por qué llaman Átomo a Átomo. Es mejor no destriparlo para que siga siendo más emocionante. El ranking de goleadores de esta eliminatoria, que comenzará en Santa Ana, pues lo encabeza Frodo, obviamente, el Señor de los Anillos, con 18. Después Álvaro Sánchez del Talavera tiene 13. José Cambra, cuidado con este muchacho que está cedido por el Levante y que tiene 10, es muy buen goleador, en las últimas jornadas lo ha destacado. Y Diego Suárez también tiene 8, del Talavera. Nahuel Arroyo tiene 7 y Navarro 6 y Solano 6. Casi todos los máximos realizadores son del Talavera, claro, normal, porque es que, perdón, Diego Suárez es del Utebo. Diego Suárez es del Utebo
y es el segundo por detrás de Frodo, del Señor de los Anillos. Después ya viene la eliminatoria entre Deportivo Fabril de Manuel Pablo, sí, de Manuel Pablo, de lateral derecho, mitiquísimo del fútbol español, que tuvo una lesión grave tras una entrada de Giovanella, contra UCAM Murcia, de Germán Crespo, que es un entrenador que también entró a última hora, porque en abril decidieron, a falta de 4 jornadas, que había que destituir al anterior, los de UCAM Murcia. La Universidad de Manuel Pablo se llama la película, porque los de UCAM Murcia son universitarios y Manuel Pablo está haciendo un máster acelerado. ¿Por qué lo está haciendo acelerado? Pues porque tampoco comenzó la temporada. Y esto es fácil de deducir. El entrenador del Depor B era Óscar Gil Sanz, el que actualmente lleva con muy buen tino, por cierto, al primer equipo del Deportivo de La Coruña. Entonces hubo relevo en el filial, hubo ascensos de entrenadores. Manuel Pablo estaba en el juvenil y cuando Óscar Gil Sanz pasó del segundo equipo al primer equipo del Depor, agarró las riendas Manuel Pablo del Depor Fabril. Así que así se escribe la historia. Un entrenador canario que sueña con dirigir al primer equipo del Depor y que ahora, por lo pronto, lleva a uno de los 3 filiales presentes en playoff, que se metió además bien, con cierto margen, en las últimas jornadas y que incluso fue ganando posiciones. No acabó quinto, sino que acabó cuarto por delante del Real Ávila. Un Manuel Pablo que con el juvenil había hecho un muy buen papel y que antes o después es muy probable que acabe entrenando al Deportivo de La Coruña. UCAM siempre es uno de los favoritos a ascender, pero la exigencia es máxima. Fijaos que destituyeron al entrenador yendo terceros. Y Germán Crespo es, por ejemplo, uno que ascendió al Córdoba, pero luego acabó mal con Quique Márquez y con los demás jugadores del equipo califal. Máximos goleadores de esta eliminatoria, con 10, Kevin Sánchez, del filial del Depor, con 9, Ale Marín, ex del Antequera, y ahora en UCAM Murcia, con 7, Alfaro, del Depor B, también Guerrero, del Depor B, también Ramis Luque, que curiosamente es ex de las categorías inferiores del Depor, pero está ahora en UCAM Murcia. Y también en UCAM Murcia con 7 tantos Rubén del Campo. Creo que aquí va a pasar UCAM por aquello de estar en el grupo más fuerte de todos y por aquello de que tienen la exigencia encima de acabar en primera federación. Seguimos con la penúltima ya eliminatoria, que es la que más me motiva a mí. Sabadell, Centre Sport Sabadell, de David Movilla, contra Eibar B, de Íñigo Pérez, un tocayo de nombre y apellido, del que ahora está en el Rayo Vallecano haciéndolo tan bien. Aquí se llama la película Volver a armarla ante los armeros. Volver a armarla porque Movilla ya ascendió muchas veces, la última con el Zamora Club de Fútbol. Y volver a armarla ante los armeros porque el Sabadell ascendió a segunda división en Ipurúa en 2011, el mismo día de la final de la Champions, y se consumó así el regreso al fútbol profesional por primera vez en este siglo del equipo de Axel Torres, de Tony Padilla, de Carles Fitey, por supuesto, del gran David Movilla, que agarró al equipo en enero. Estaba muy tocado mentalmente el equipo arlequinado. No consiguió frenar la caída en un comienzo, pero desde marzo, 21 puntos de 27, con un punto de inflexión en Ulot, con un discurso muy ambicioso de un Movilla que no quiere solo ascender al Sabadell este año, sino que ansía llevarlo a otra dimensión, en sus propias palabras, que puede ser la segunda división. Él merece entrenar como mínimo en segunda división, aunque nos haya confesado a veces que podría escribir un manual sobre cómo no llegar a entrenar nunca en primera. Se merece lo mejor David Movilla y dice que celebrar un playoff es de mediocres. Alegría contenida, porque los playoffs no se celebran, los playoffs se ganan y eso bien lo sabe él. Ojalá podamos contar que Volver a armarla ante los armeros es una película con final feliz. Yo, desde luego, es la primera de las dos sorpresas que pronostico. Creo que este cuarto clasificado va a poder con un Eibar B que, ojo, es un equipo muy poco goleado, que juega a marcadores cortos, que se suele adelantar en el marcador
y en el que Íñigo Pérez está haciendo un trabajazo espléndido. Llegó a luchar por el liderato durante buenas fases del campeonato contra el Arenas de Guecho. Al final perdió un poquito de fuelle contra el Arenas y contra una Sociedad Deportiva Logroñés que también hizo una segunda vuelta excepcional hasta el último día en el que perdió en campo del Utebo. Pero Eibar B acabó empatando contra el que sería campeón, contra Arenas de Guecho. Así que es un equipo muy a tener en cuenta, que tiene a Galarza como máximo goleador con 12 tantos, máximo goleador de la eliminatoria. Con 11 ya vienen del Sabadell Sergio Cortés y Miguelete, que es verdad que Miguelete llega tocado a este primer partido. Vamos a ver si lo puede jugar y cuántos minutos, pero es la gran esperanza arlequinada. Miguelete es un andaluz que está haciendo una temporada magnífica, sobre todo desde que llegó Movilla. Ekaich Redondo, con 8 goles del Eibar B, cierra el capítulo de máximos goleadores en este cruce. Y ya por último, pero no menos importante, el antoniano de Diego Galiano contra el Real Avilés de Javi Rozada. La exigencia del tío Tony. ¿Por qué? Pues por el antoniano, claro. Así se llama la película. Poca exigencia puede tener el antoniano porque es uno de esos equipos como el Utebo, que llega sin hacer ruido, por la puerta chica, pero a lo grande. Y yo creo que el antoniano, estando en el grupo andaluz, es un equipo con nivel. Es un equipo que recibe pocos goles relativamente, que se hace muy fuerte allí en el municipal de Lebrija, y que se llama así precisamente por eso, porque por la juventud antoniana, que la encabezaba Antonio de Nebrija, que es como se llamaba a este lebrijano ilustre. Pues antoniano de Diego Galiano contra el Real Avilés de Javi Rozada. Javi Rozada, que tiene pasado en segunda división con el Real Oviedo y que curiosamente entró al equipo que juega sus partidos como local en el Suárez Puerta, necesitando ayuda de Diego Galiano. Leíamos un reportaje muy bonito hoy sobre eso. ¿Por qué? Pues porque el Real Avilés contrató a Rozada para intentar salvar la categoría el año pasado, que estaban en el grupo del Zamora y que tenían proyecto para ascender, pero acabaron teniendo que jugar la promoción de salvación. Contrataron a Javi Rozada para ganar esa promoción. Javi Rozada pidió informes del manchego de Ciudad Real, que es el rival que le tocó en suerte, y acabó llegando a solicitar esos informes a Diego Galiano, con el que se hizo muy amigo, del que se hizo muy amigo y que este domingo será rival, pero se llamaron por teléfono incluso pocos minutos antes de que empezara esa eliminatoria del manchego Ciudad Real contra el Real Avilés. El Real Avilés este año sí se ha sentado mejor, ha finalizado en tercera posición, acabó con una derrota contra el Numancia, pero quiere pasar eliminatorias. Yo creo que va a pasar el antoniano. Apuesto por el antoniano. Máximos goleadores de este cruce: Álvaro Santamaría de los asturianos con 11, Cueto también del Real Avilés con 10, y ya del equipo antoniano, Mike Ceballos, un nombre y apellido que me parece súper carismático, con 8 tantos. Con 8 tantos también Natalio, que llegó a jugar en segunda división, Natalio Poquet, y que tiene ya 30 y muchos años, y está en el Real Avilés. Natalio, que formaba en aquellos tiempos con Ulloa, con Tavares y con un montón de mitos en la categoría de plata. Pero yo creo que puede pasar el antoniano. Yo soy muy del antoniano y el antoniano hasta la muerte. La exigencia del tío Tony. Así que, muchachos, está servido el pastel, la suerte está echada y os toca a vosotros pronosticar quién va a pasar en estas 10 eliminatorias, y luego ya veremos si hacemos otra previa de las 5 que queden para la final. Por lo pronto, yo os las he presentado a todos los equipos. Diego Galiano, por cierto, un entrenador bastante joven y bastante prometedor también, el del antoniano, y que creo que lo puede llevar a buen puerto. Ya lo contrataron a principio de temporada, no ha habido destituciones ni cosas extrañas. Así que decidme a vosotros qué os parece, qué opináis de estas eliminatorias, quién pasa, cómo lo veis. Y ya sabéis, Frodo en busca del anillo y otras 9 películas mentales más. ¿Cuáles son las vuestras? Os espero, os leo, espero que lo difundáis, que os comentéis, que os guste este vídeo fetichista de la Segunda Federación rumbo a la Primera Red. Nos vemos pronto, compartid, dadle like, suerte a todos, que gane el mejor. Y hasta la vista.